Buenos días, el tema que nos tocó fue el de la hiperinfección por Strongyloides estercoralis en pacientes inmunodeprimidos. Para comenzar, de acuerdo a la introducción, el Strongyloides estercoralis es un parásito que causa infecciones severas, especialmente en inmunocomprometidos, y además el síndrome de hiperinfección es una de sus manifestaciones más graves. La detección temprana es vital para instaurar el tratamiento adecuado. El síndrome de hiperinfección puede ser el resultado de una infección nueva por estrongiloides o de una activación en un paciente asintomático. Esta es una enfermedad rara dentro de la población inmunocompetente. Además, en algunos casos puede provocar una enfermedad generalizada que compromete órganos que no suelen formar parte del ciclo vital normal del parásito, como los pacientes trasplantados renales. Este síndrome suele desarrollarse en pacientes que reciben corticoides o que tienen un compromiso en la inmunidad celular de tipo Th2, en particular pacientes infectados por el virus linfotrópico T humano 1. Sin embargo, la hiperinfección por Strongyloidiasis diseminada son menos frecuentes que los que se pueden esperar en pacientes como HIV-Sida, incluso en individuos que viven en áreas donde el Strongyloides es endémico. De acuerdo al objetivo general, es conocer por medio de la presente investigación elementos teóricos y características sobre la hiperinfección por Strongyloides estercoralis en pacientes inmunodeprimidos. Lo anterior para poder explicar los elementos clínicos como diagnóstico, tratamiento, ciclo de vida y además de su vía de transmisión. Por otra parte, los objetivos específicos, los cuales son estudiar y entender mejor el ciclo de vida del parásito, sus vías de transmisión y el vector causante de la hiperinfección por Strongyloides estercoralis en pacientes inmunodeprimidos. Además de esto, explicar características morfológicas del agente etiológico infectante, explicar las manifestaciones clínicas de la enfermedad junto con el diagnóstico, epidemiología, síntomas, tratamiento y además la prevención, y conocer algunos fármacos utilizados para combatir esta enfermedad. Agente etiológico. En el agente etiológico tratamos de poner unas imágenes para que logre identificar el parásito y que sea más sencillo entender sobre el tema. Vamos a hablar específicamente de lo que es el Strongyloides estercolaris y como pueden ver tenemos tres imágenes sobre el parásito. La primera, que es la gris, que está en el centro, y en la partecita abajo es el estado larvario del parásito o los huevos como tal, y vemos la del lado derecho, que es la parte femenina, y el lado izquierdo, que es la masculina. ¿Cómo logramos diferenciar una de la otra? Pues en el lado izquierdo vemos una rayita amarilla, una rayita roja, perdón, disculpen, que logra señalar lo que son las espículas. Las espículas es una característica que solo presenta el macho y no presenta la hembra. Podemos ver que los dos tienen una extremidad anterior afilada. En el caso de la imagen derecha, que son las hembras, tienen tres labios pequeños y tienen una vulva de 1/3 del extremo posterior del cuerpo. Tienen un esófago largo y cilíndrico. Y en el caso de los machos, vemos que tienen una extremidad posterior delgada y curvada. Normalmente las hembras miden 2.5 milímetros, mientras que el macho logra alcanzar 0,7 milímetros. En la siguiente diapositiva vemos lo que son las etapas del parásito como tal. Vemos la L1, L2 y L3. En la L1 o rapitoide encontramos el parásito, que posteriormente pasa a la L2, que también es llamado rapitoide, y después a la L3, que es llamado filaliforme. Estas son los tres estadios del parásito como tal. En la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, perdón, podemos ver lo que son las vías de transmisión. Normalmente existen dos mecanismos de transmisión específicos, que son que la persona vaya caminando, por ejemplo, descalza en la selva, la persona donde camina pisa el parásito como tal y este ingresa por los espacios interdigitales del pie
Ahí, como pueden ver en la imagencita, ve donde la persona pisa, ingresa por el tejido, se traslada sangre y de sangre viaja hacia los pulmones. En los pulmones entra a los vasos capilares y ahí rompe la pared y entra hacia los alvéolos, sube hasta la faringe, bueno, ingresa hacia el estómago y normalmente se llega a alojar en lo que es el intestino delgado. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver un poquito más claro con la siguiente diapositiva, que es el ciclo de la vida. En el ciclo de la vida vamos a encontrar dos estadios específicos, la parte roja y la parte azul. En la parte roja vemos el parásito como tal, que no ingresa en el hospedero, que sería en el humano, sino que se mantiene en la naturaleza. Los huevos forman lo que son el macho y la hembra. Este macho y hembra se convierten en L1, que es el rapitoide, que lo que hace es nuevamente devolverse o crecer y mantenerse en la naturaleza hasta que decidan pasar a su estado filaliforme, que es el estadio infectante del hombre o el ser humano en este caso. Cuando el parásito decide pasar esta fase, normalmente tiene un tiempo de vida más corto que si hubiera estado en la naturaleza y se alimente de lo que es la naturaleza. Entonces, cuando ingresa al cuerpo, como les decía anteriormente, el parásito pasa hacia los alvéolos, en los alvéolos sube y se suele alojar en el intestino. En el intestino pueden ocurrir lo que es una autoinfección interna, que es que el parásito, las larvas rapiformes, se excretan en las heces, bueno, se mantienen, perdón, primero en el intestino, se reproducen ellas mismas y lo que hacen es que se movilizan hacia otras partes del cuerpo o vuelven a cumplir con el ciclo. Después existe lo que es la autoinfección externa, que es cuando la persona va a defecar, ocurre una limpieza inadecuada del sector perianal y lo que produce es que nuevamente exista una reinfección. El parásito vuelve a ingresar en el cuerpo y inicia nuevamente el proceso en el cual pasa a los alvéolos, de los alvéolos a los bronquios, sube hasta la faringe, ingresa al estómago, el estómago pasa al intestino y nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? En pacientes autoinmunes es más peligroso porque claramente las defensas de la persona están bajas y esto puede causar un problema. Manifestaciones clínicas. De acuerdo con las manifestaciones que podemos encontrar, se menciona que se produce exantema, eosinofilia y dolor abdominal con diarrea. Produce una estrongiloidiasis diseminada con sobreinfecciones bacterianas sistémicas, pero la presentación clínica puede variar de acuerdo con el estado inmunológico del paciente. Se puede describir que en pacientes inmunocompetentes puede presentarse como una enfermedad aguda leve, pero a su vez cursar como una infección crónica asintomática. Además de esto, en casos como en pacientes con estados de inmunocompromiso, se va a favorecer al aumento y además la migración de larvas infectantes, lo que va a generar un síndrome de hiperfección o una estrongiloidiasis diseminada que puede tener una tasa de mortalidad cercana al 100%. La infección por estrongiloides estercolaris abarca 5 síndromes clínicos. La infección aguda con presencia de un síndrome de Loeffler, una infección intestinal crónica, autoinfección asintomática y sintomática y síndrome con probabilidad de diseminación. Se ha descrito como factores de riesgo para el síndrome de hiperfección y diseminación la terapia con corticoides, trasplante de órganos sólidos y hematopoyéticos. La infección por HTLV1, los cuales precipitarían la muda de larvas no infectivas a filariformes invasoras. Las manifestaciones cutáneas se presentan aproximadamente en un 30% de los casos y la lesión más característica es la larva de Currens, que se caracteriza por una erupción serpiginosa, pruriginosa como un resultado de la migración a través de la piel. La manifestación cutánea más frecuente es la erupción purpúrica petequial, que afecta la región periumbilical y las extremidades inferiores.
También existen casos de estrongiloidiasis crónica sintomática en donde se puede encontrar eosinofilia, no obstante, sin durante el síndrome de lo que es la imperfección o la fase diseminada no se va a presentar. Esto se puede explicar debido a la supervisión de los corticosteroides u otros factores de riesgo como la infección con HTLV1. El diagnóstico. Para su diagnóstico se realiza un examen directo de la materia fecal, como el de ELISA, también pruebas de biología molecular y además sistema de inmunoprecipitación luciferasa. Se recomienda el empleo de métodos más sensibles, que es el examen directo de la frotis de heces. Los métodos de diagnóstico que más se utilizan son el método de Baerman y el cultivo del plato de agar. Para el diagnóstico se requiere una alta sospecha clínica en el que es determinante el hallazgo directo de las larvas filariformes en heces, esputo, lavado broncoalveolar y líquido pleural u orina. De acuerdo al examen citológico de esputo de muestras obtenidas por fibrobroncoscopía, como el lavado broncoalveolar, y esta está considerada como una herramienta de gran utilidad en el diagnóstico de las estrongiloidiasis en los que son pacientes con inmunosupresión. Dentro de las estructuras larvarias, en las muestras tomadas mencionadas anteriormente, se puede visualizar el parásito por medio de los métodos de tinciones tales como el GRAM, el metenamina de plata, KIK y el azul de Prusia. La identificación de las larvas filariformes para el diagnóstico del síndrome de hiperinfección, el cual se lleva por medio de una citología de lavado broncoalveolar. De acuerdo con la identificación de larvas por medio de un examen de microscópico de las muestras, las cuales están en las heces o en el aspirado duodenal, este examen microscópico de una muestra única de heces detecta larvas. En el examen repetido de muestras de materia fecal concentradas aumenta lo que es la sensibilidad del método, por lo cual se recomienda un mínimo de 3 hasta 7 veces las muestras de heces. En el síndrome de la hiperinfección se puede identificar larvas filariformes en las heces, los contenidos duodenales, el esputo y lavados bronquiales. Y también, digamos, hay una poca frecuencia en el líquido cefalorraquídeo, la orina, y se pueden observar en biopsias de tejido pulmonar o de otros órganos. En lo que es la epidemiología, bueno, el parásito es endémico de regiones tropicales y subtropicales y es de una baja prevalencia en lo que son climas templados, más pobres del mundo. Este afecta a cerca del 100 millones de personas en 70 países, por lo que se ha reconocido los focos de alta prevalencia parasitaria en lo que es América Latina rural y suburbana marginal. Dentro de lo que podemos ubicar de lo que son las regiones amazónicas del Perú, tiene una prevalencia poblacional variable entre un 8,0% al 96,5%. Además, la parasitosis tiene una alta prevalencia en lo que son las islas del Caribe, en África tropical, en Europa central y entre otros. También en los países industrializados existe el riesgo de la persistencia de microfocos parasitarios en los que son las costas del Mediterráneo de España, además también en lo que son las regiones de los montes del Apalache, principalmente en lo que es también Kentucky en Estados Unidos, que también tienen con prevalencias de un 4,0 y un 2,5%. Respectivamente. Bueno, entonces dentro de los que son los grupos de riesgo alto identificados en lo que es Columbia Británica del Canadá fueron varones de raza blanca, fueron personas que estuvieron residentes en hospitales psiquiátricos, mineros del carbón, granjeros los cuales están en contacto con suelos contaminados. Como otro dato de gran interés se menciona que en Sudamérica se registró una asociación significativa entre lo que era la estrongiloidiasis y ciertas infecciones inmunosupresoras como lo que era el virus linfotrópico humano de células de tipo 1, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y las leucemias linfomas. Entonces, eso sería lo que era la epidemiología. Ahora bien, en el caso del tratamiento
vamos a ver 3 imagencitas que son de la ivermectina, el albendazol y el albendazol. Ahí tenemos unas imágenes ilustrativas de lo que son el fármaco como tal, para que puedan tener un poquito de conocimiento, identificarlos. Vamos a ver que se utiliza el uso de fármacos inmunosupresores como los corticoides en lo que son tratamientos de enfermedades crónicas o en pacientes trasplantados. Y después se ve en la primera línea el tratamiento, bueno, en la primera línea de tratamiento se ve la ivermectina como una alternativa terapéutica. También se tiene el tamendazol o el albendazol. En el tratamiento de la enfermedad intestinal, en lo que corresponde a la ivermectina, consiste en una dosis de 2 días, 200 miligramos por kilogramo por día, que en general se tolera bien por la persona, entonces es como lo recomendado y es la dosis correcta. Después el tiamendazol, que son 25 miligramos por kilogramos cada 12 horas y se da de vía oral. Y por último el albendazol, que son 400 miligramos cada 12 horas por 3 días normalmente. Por último, en lo que son las conclusiones, como pueden ver, se atendieron los elementos básicos para conocer el parásito y sus estadios. Se vio lo que es la vía de transmisión como vector causante de la hiperinfección por estreptococos stercolaires en pacientes inmunodeprimidos. Se lograron ver las características morfológicas del agente etiológico infectante y se trataron de atender los elementos básicos de los fármacos para el tratamiento. Entonces, logramos conocer qué medicamentos se puede utilizar en este tipo de pacientes. Esperamos que con la presentación aprendieran un poquito y aprendieran tanto como nosotros y aprovecharan lo que aprovechamos nosotros. Muchas gracias.